Tenemos la presencia de nuestro querido amigo, el doctor Andrés Luque Ruiz de Somocurcio. Muchas gracias por aceptarnos la visita. A ti, muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan interesante para reflexionar, para conversar sobre temas que son de interés no solamente en el ámbito académico, sino también en la población. Estuve preguntándome si tienes algún parentesco con nuestro anterior arzobispo Ruiz de Somocurcio. Claro, por supuesto, primo hermano de mi mamá, un tío muy querido, don Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, monseñor. Por supuesto que sí, no solamente es un familiar muy cercano, sino además es un personaje arequipeño, creo que muy querido por muchísimas personas que todavía lo recuerdan. Claro que sí. Un hombre que se hizo querer en todos los sectores de la población. Así en todos los sectores, en todos los estratos, a donde lo invitaban, él iba, era un hombre, creo, muy sencillo, era un digno representante de la religión que él profesaba, ¿no? Porque era un hombre muy sencillo y llegaba fácilmente con la palabra, con la humildad a todas las personas. Bueno, qué bueno Andrés, recordarlo, qué bueno recordar a una persona, a un arequipeño ilustre, después ya de muchísimos años de su muerte, probablemente los más jóvenes no lo han conocido, pero sí han escuchado hablar de él, y qué bueno recordar por cómo era él. Claro que sí, lo recordamos mucho, lo recordamos. Bueno, te presento este tema. Vamos a hablar sobre filosofía y juventud. No sé cómo vamos a titularlo, de repente algo así como que ¿qué hace el joven con la filosofía? Si la filosofía tiene importancia o no en la juventud. ¿No le importa un pepino la filosofía? ¿Cómo es esto? Porque notamos pues en que la juventud está bastante muy allegada a sus circunstancias, ¿no?, de juventud. Entonces, como psicólogo, doctor Andrés, ¿qué tendríamos que hacer con nuestros chicos, con nuestros jóvenes? ¿Cuál sería la inducción hacia eso, no? ¿O es que de por sí va a salir? Claro, mucho depende las políticas públicas que tengamos nosotros como sociedad, ¿no es cierto? Mucho depende también de qué está pensando la universidad, los académicos, por ejemplo, qué estamos pensando sobre estos temas, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, por la situación política en la que ya vivimos desde hace bastante tiempo, es que estos temas tan interesantes, tan prioritarios como el que tú planteas, no se discute, y cuando lo discuten, lo hace basándose en el pensamiento de lo que cree un legislador X, que no sabemos qué formación tendrá, muchas veces ni siquiera son profesionales, pero ellos creen en base a su dogma que la educación debe ser así. Y entonces dan leyes para que sea así la educación, sin ningún fundamento científico, ni filosófico, ni ético, ¿no? Y por eso estamos en los problemas políticos que nos encontramos en este momento, ¿no? Yo creo que yo soy un hombre que cree en la modernidad, yo soy progresista, yo sí creo en la modernidad, creo en el progreso, pero no creo en un progreso absoluto. Claro. O sea, pienso de que ninguna posición debería abrazar una posición absoluta, es decir, el progreso por el progreso no tiene sentido. El progreso, pero tenemos que detenernos siempre a reflexionar si esto está bien o no está bien. Ya hemos visto que hay países que ya están empezando, creo que son 2 o 3, pero ya están empezando a prohibir los celulares en el colegio, por ejemplo. ¿Están en contra de la modernidad ellos? No, son países altamente tecnológicos, son países altamente modernos, pero están identificando que en el ámbito escolar no hay necesidad, que más bien es un problema el uso de los celulares. Acá seguimos defendiendo posiciones así, por ejemplo, ¿no? En Suecia hace poco han cambiado las computadoras y las tablets por papel, y de nuevo papel y lápiz, por ejemplo, ¿no? Eso tiene todo un fundamento, todo un sustento psicológico, o desde las neurociencias, por ejemplo, ¿no? Eso no quiere decir que van a salir a destruir computadoras, ni que van a regresar a la edad de piedra, en absoluto. O sea, tenemos nosotros, de acuerdo a nuestra realidad, ¿no?,
replantearnos, porque la verdad que el Perú en este momento es un cúmulo de contradicciones. Tú puedes encontrar en las capitales de ciudad, como en la capital de Lima, en la capital de Arequipa, por ejemplo, de la región Arequipa, jóvenes que hacen uso excesivo, abuso y exceso del celular y todo lo que son redes, pero encuentras muchos lugares en la región Arequipa, por ejemplo, en algunas provincias, donde ni siquiera tienen una computadora en el colegio, de esas cuadradas grandes, ni eso tienen. Entonces, tenemos una brecha, ¿no es cierto?, una exclusión, una brecha digital bastante grande. Por eso yo menciono esto antes de decir, porque si yo voy a decir, no, sí, tenemos que regresar a la educación de antes, bueno, en este momento hay muchos jóvenes que no tienen una educación acorde con la tecnología. Yo creo que ese es un primer paso que tenemos que dar. Luego tenemos que reflexionar hasta dónde realmente el colegio es una institución que debe estar dedicada a generar solamente conocimientos o tiene que educar para la vida. Claro. Esa es una discusión que siempre se ha dado y que, bueno, dependiendo de los paradigmas es que se van por uno o por otro lado, ¿no? Bueno, doctor Andrés, retomemos el asunto, la filosofía y la juventud. Yo quisiera en esta oportunidad tocar el tema relacionado con estos muchachos que parece que están orientando a sus coetáneos, a sus generaciones, ¿no? ¿Qué es en este caso, un influencer? ¿Cómo lo ves? ¿Qué hace? ¿Tiene un deber? ¿Es un iluminado? ¿Y que tienen que seguirlo, algo así? Ya, los influencers hoy en día son justamente lo que antes, quizás para otras generaciones, fue ese profesor al que tú lo escuchabas. Como un líder. A ese líder al que tú lo seguías, ¿no? Ese personaje de la televisión o de algún medio que tú lo tenías como alguien a quien querías alcanzar, como quien querías ser. Un ejemplo a seguir, ¿no? Claro. Ya, esos son hoy en día los influencers, ¿no? Que están en redes sociales y que por medio de, ya no solo por medio de la palabra, sino incluso por medio de cosas que hacen, hay influencers que hacen retos, pues no sé, ¿no? Dicen, me voy a subir al edificio más alto y voy a caminar por el borde de la pared, ¿no? Con miedo a caerme, ¿no? Pero voy a hacer eso, y entonces hay jóvenes que lo ven y lo siguen y lo admiran, ¿no? Porque son pues muy valientes, muy sagaces, y entonces a mí me gustaría ser como ellos, y entonces tienen miles de seguidores, a veces incluso millones de seguidores. Sí, hemos visto eso, ¿no? Pero claramente, haciendo un juicio de carácter crítico, desde una perspectiva, llamemos así, no sé si ética, pero ¿hasta qué punto estos sujetos que se están beneficiando de las aportaciones, porque ellos parece que también reciben aportaciones porque son admirados, alguien le da algo para que tenga su sustento económico también, ¿no? Claro que sí. ¿Hasta qué punto yo como observador de estos influencers o conectado con ellos, ¿no será que yo estoy perdiendo mi identidad y estoy identificando y siguiéndole más aún? Se me convierte como una especie de que me ordena, que me dice qué tengo que hacer, y me estoy despersonalizando, y entonces me estoy convirtiendo en aquello que Ortega y Gasset decía, pues simplemente soy una oveja más de quien me pastorea. Claro. Sí, pero también, hablando de filósofos, está, por ejemplo, Zygmunt Bauman, que nos habla, este filósofo que nos habla, por ejemplo, de la sociedad líquida, efectivamente, ¿no? Que la mencionamos hace un momento. Hoy en día esto quiere decir, ¿no?, de que todo es cambiante para los jóvenes, nada perdura, todo es precario, ¿no? Desde los trabajos hasta los valores. Entonces, hoy en día estos influencers me están ofreciendo cosas que son constantemente cambios.
Hoy día se pararon en el muro más alto del edificio, en el muro del edificio más alto de la ciudad de Arequipa. El día de mañana van a ir a comer la comida más picante que hay en el mundo. Mañana van a ir a intentar domar el animal más fiero del mundo. Entonces, todos los días cambiamos de una a otra situación, ¿no? Hacemos cosas tan diversas, y eso, por una parte, hoy en día al joven, ¿no?, lo llena de mucho entusiasmo, lo motiva mucho para seguir. Y en ese camino, en teoría, muchos de ellos deberían encontrar su identidad. Pero lo que vemos, por lo menos en la experiencia en el consultorio, es que los jóvenes cada vez se están demorando más en encontrar su identidad. Ajá. Antes, estabas obligado en cuarto, quinto, secundaria, tenías que definir qué vas a estudiar. Y si bien hoy en día los jóvenes siguen decidiendo en cuarto, quinto, secundaria, o en la fila para inscribirse a la universidad, qué van a estudiar, muchas veces el estudiar no significa que han resuelto su problema de identidad, porque igual están estudiando una carrera que quizás los papás quieren que ellos estudien, y no es la carrera o la profesión a lo que ellos quisieran dedicarse realmente, ¿no? Y ahí ya se está generando todo un problema, no solo personal, sino un problema social también, ¿no? Pero igual, los chicos siguen consumiendo este tema de redes, y en sus tiempos libres continúan desarrollando o queriendo desarrollar estas actitudes o aficiones que los influencers desarrollan. Claro. E incluso volverse un influencer, volverse un streamer. Sí. Hoy en día eso se ha vuelto también un oficio. Sí, mucha gente cree que es una profesión. He escuchado que quiero ser un influencer. ¿Qué vas a estudiar para ser influencer? Pero, a ver, analicemos esto, ¿no? Este señor aparece pues en las redes, ¿no es cierto? Es el aparecer del sujeto ese, ¿no? Las cosas que hace. Pero no lo conocemos quién es. Es decir, sabemos qué hace, pero no sabemos quién es, en el sentido filosófico del ser, ¿no? Es una persona respetuosa, tiene una familia a quien respeta, es ordenado, respeta a la dama, es decir... No piensa nada de eso por varias razones. Y, por ejemplo, en este libro de la sociedad líquida que te mencionaba, entonces, no interesa. No interesa porque a mí lo que me interesa es lo que él hace. Y así como me interesa en este momento lo que él hace, puede que mañana me llame la atención otro influencer. Pero además eso tiene que ver con que, mira, hoy en día los jóvenes, ¿cuántos jóvenes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos jóvenes matrimonios, personas que llevan, digamos, 30, 35 años, cuántos de ellos hacen que sus hijos, por ejemplo, sí o sí visiten o se relacionen con los abuelos? Casi nadie. Literalmente casi nadie. Sí. Nosotros somos de una generación donde mínimo los domingos íbamos a la casa de los abuelos. Claro, almorzar con ellos, claro. Y también somos de la generación todavía, ¿no? Que hemos visto, o por lo menos nuestros padres, ellos se encargaban de cuidar a los viejos, como les decíamos, a los abuelos, en la casa de alguno de los hijos terminaba el abuelo, la abuela, sus últimos días. Claro. Eso hace muchos años que ya no sucede. Entonces, ¿de qué relación podemos hablar, no? Sí. ¿De qué influencia familiar o de los adultos o de los mayores? Empezando que en casa no están los adultos, no están los mayores. Pero ahí está el problema, porque justamente estos señores, más aún, incluso te delinean la conducta de los chicos, o sea, son modelos de comportamiento, ¿no es cierto? O sea, yo quiero ser como él porque como yo lo veo, yo quiero ser igual, ¿no? Hay unos programas que son, para mí, lamentablemente no me gustan, no me simpatizan, hay mucha gente que habla groserías, promueve groserías, falta de respeto a la dama, eso, si un chico ve eso, yo le preguntaría, ¿eso vas a hacer con tu enamorada o permites que alguien lo haga a tu hermana o qué sé yo? Entonces, yo me preocupa de que estos muchachos influencers alienen, esa sería la palabra, ¿no es cierto? Y estos chicos permanezcan. Y no solo eso, sino que mantengan durante toda su vida ese modo de hacer, no de ser, sino de hacer, de tal manera que su conducta, su comportamiento va a estar dirigido
como tú psicólogo conoces perfectamente, ¿no? Una historicidad de conducta, ¿no es cierto? Claro, el tema ahí se hace bastante complejo, ¿no? Porque por una parte creo que las redes, podríamos decir, ¿no? Yo no es que esté de acuerdo, pero podríamos decir que han democratizado la exhibición de personas en redes sociales, porque ahora puede que tú no tengas un título, puede que tú seas el prototipo anglosajón que siempre ha predominado en medios de comunicación, o puede que no, puede que ahora seas la antítesis más bien, ¿no? Puede que seas un afrodescendiente y ahora tienes la oportunidad de llegar a través de redes sociales por medio de este aparatito que es el celular, cosa que antes era mucho más difícil. Pero por otro lado, también se ha llegado a un exceso de esa llamada democratización, porque hoy en día cualquiera puede entrar, agarrar el celular y entrar a cualquier red y hacer cualquier tipo de comentario sobre lo que sea. No hay limitación, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un serio problema, ¿no? Pero claro, para hacer lo que tú dices tendríamos que limitar el acceso a redes, un poco lo que China ha hecho hace poco, prohibir que los streaming influencers sean personas que no tienen ni grados académicos ni nada de eso, ¿no? Una discusión, una decisión bien discutible, porque en China, que tiene un sistema de gobierno bastante peculiar, que es comunista para unas cosas, pero para otras cosas es 100% capitalista, ¿no? Esa decisión no la puede tomar cualquier otro país, porque no tenemos el sistema de gobierno que tiene allá, ¿no? Acá creo que hubo un congresista que intentó hacer algo parecido, pero que sin mucho sentido, sin mucho fundamento, ¿no? Sí, habría que, como hace un momento tú comentabas, habría que reprogramar la educación. Sí. Habría Y sobre eso, disculpa que te corte, ¿no? Claro, tú hablabas de que efectivamente eso es donde tenemos que atacar, pero ahí viene un problema, ¿no? Porque algunos piensan, mira, que el problema principal y donde deberíamos abocarnos es a la familia. El problema de esa postura, ¿no? Uno, que puede estar cargada de un gran sesgo religioso. En segundo lugar, la familia no está aislada del medio social. La familia no vive en el topus uranus, no vive en el cielo y solo en la mañana cuando se va a trabajar baja la realidad. Claro. Las familias se encuentran dentro de este sistema social económico en el que vivimos. Están inmersos. Entonces, lo que tú tendrías que hacer no es trabajar necesariamente la familia. Lo que tendrías que hacer es cambiar la forma como nos relacionamos en esta sociedad. Y eso implica cambiar las relaciones laborales, económicas. Porque preguntémonos, ¿por qué mamá y papá están menos en casa? Porque tienen que trabajar más, los sueldos, al menos en el Perú y en general en el mundo, no son muy elevados, ¿no? Y tenemos que tener por lo menos 2 trabajos. Claro. Además, ahora, después de la pandemia, se ha generado este famoso trabajo digital. Entonces, yo puedo estar en casa o puedo estar en mi trabajo, pero sigo conectado a la computadora o al celular trabajando. Claro. Entonces, esas cosas tendrían, por ejemplo, que cambiar. Claro, habría que hacer un análisis, pues, acerca del comportamiento de marido, esposa, varón, responsabilidades. Pero esto nos está desconectando, esta sociedad nos está desconectando de lo esencial, ¿no es cierto? Claro, tú me podrás preguntar, ¿y en qué consiste ser familia? ¿No? Porque ¿qué es ser familia? ¿Qué es familia? Porque tenemos la idea, en mi caso todavía tengo la idea de familia como un grupo de personas cuyo centro o en torno al cual era el amor, el respeto, la honestidad. Es decir, esta es una especie de conexión sólida en torno incluso a tu apellido, ¿no? O sea, yo recuerdo, acuérdate que eres de tal familia y a la familia, un vínculo consanguíneo. Y eso muy sólido, muy duro, que resplandecía desde tu entorno familiar hacia los demás para decir, es que es pues el hijo de tal, por eso es bueno, ¿no? Claro. O como pero es el hijo de cual, ¿no? Eso quizás corresponde, por ejemplo, si ponemos algún ejemplo muy concreto, a Arequipa, cuando en Arequipa existía quizás 200.000 habitantes. Claro, en Arequipa era ahora hay cerca de un poco más de 1.300.000. Y muchos extranjeros. Claro, y tú encuentras que muchos jóvenes hoy en día, cuando se refieren a su familia, no
necesariamente se refieren al aspecto consanguíneo. Muchos jóvenes consideran a su familia a su mejor amigo, a sus mejores amigos. Y vienen a ser muchas veces quienes influyen más en ellos. Claro, ¿no? claro. Entonces, hoy en día vivimos en una sociedad donde hay jóvenes que estudian fuera de su ciudad, ¿no? Que alquilan cuartos, habitaciones o pequeños departamentos donde viven con los amigos, y esa es su familia inmediata. La sociedad latinoamericana en general todavía mantenemos un poco este aspecto llamado tradicional de la familia. Yo creo que está muy bien. Yo creo que hay que conservar este vínculo con la familia. Eso hay que retomarlo. Pero te repito, aquellos que dicen que el problema es la familia, hay que dejar la familia, yo pienso que se equivocan, porque el problema aquí es el sistema político, social en que vivimos. Ya, tú trabajas con la familia muy bien, pero si papá y mamá están obligados a trabajar todo el día afuera, entonces ¿de qué familia me estás hablando? Si tú como Estado no promueves que la familia esté reunida en casa. Por ejemplo, en otros países, los negocios caseros están prohibidos después de las 5 de la tarde. Tú corres a ver a muchos países de Europa. A las 5 de la tarde todas las tiendas se cerraron. Tú quieres comprar, no sé, un sol de pan, por decir, un euro de pan, tienes que ir al supermercado, ¿no? O a esta empresa transnacional que sí está un delivery para que te traigan. Pero la tienda no, porque hay una ley que defiende los derechos humanos de la familia, que dice que a partir de las 5 de la tarde tú tienes que estar en tu casa con tu familia. Entonces esas son políticas claras, dirigidas.